buenos días, me da mucho gusto saludarle en Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Transmitimos en vivo desde Independencia Nacional 1019. Gracias por conectarse a esta transmisión en vivo que llega a ustedes gracias a la producción técnica de Jocelyn Ramírez y de Jani Estrella. En el manejo de redes sociales también se encuentra Jani Estrella, quien atenderá sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, incluso sus denuncias ciudadanas. Así es que si tiene usted algo que comentar, algo que compartirnos, es el momento de que lo haga. Mi nombre es Carmen Ágil, les saludo en esta mañana de lunes, ya es lunes 12 de octubre y son las 9 de la mañana con 10 minutos. Así comenzamos y vamos directamente con el pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un vórtice en niveles altos de la atmósfera ocasionará incremento de nublados con lluvias en el noroeste de México y la península de Baja California. Asimismo, el nuevo Frente Frío número 6 se extenderá sobre la frontera norte y noreste del país, generando vientos con rachas de 50 a 60 km por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en tanto que un canal de baja presión extendido sobre el centro del territorio nacional ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones mencionadas. Por otro lado, la onda tropical número 39 y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se ubicarán al sur de la península de Baja California. Hay potencial de lluvia sobre los estados del occidente y sur de la República. Finalmente, la onda tropical número 40 recorrerá el sureste mexicano, mientras que un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del Golfo de México, provocando lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas sobre los estados del oriente y sureste del país. Y después de escuchar el pronóstico del tiempo, recibimos aquí en Letra Fría al titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán de Navarro, a Juan Ignacio Arroyo Verástegui. Bienvenido. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos. Muy buenos días, bienvenido Nacho a este espacio. Hoy hablaremos contigo sobre el Día Municipal de Protección Civil y también sobre cómo se han ido ustedes organizando y adaptando a esta pandemia, porque ha tenido sus características propias en cada mes, en cada semana y en cada etapa, ¿no? Así es que ese es el tema. Si usted tiene preguntas, comentarios, puede escribirnos y Jocelyn Ramírez, Jani Estrella y Israel Aguilar nos harán llegar los mensajitos para que se los repliquemos al director. Con mucho gusto, estamos a la orden. Muy bien. Nacho, partamos del Día Municipal de Protección Civil, 12 de octubre. Hoy se podría decir que están de fiesta, que están conmemorando el impacto del huracán Jova en Autlán y en la región. Este huracán que azotó con categoría 2 ya la costa de Jalisco, específicamente ahí en la Huerta, tocó tierra a las 12 con 2 minutos, 12:05 minutos, azotó el ciclón y bueno, lo tuvimos casi 24 horas con lluvias de 500 milímetros, o sea, 500 litros por metro cuadrado, bastante que fueron agua. los que derramaron pues una cantidad de agua porque quedó estacionario en la sierra de Manantlán, quedó ahí durante más de 20 horas, quedó estacionado y eso hizo la precipitación de lluvia en municipios como Cihuatlán, que llegaron a los 300 milímetros, pero aquí fue pues una cantidad de avenidas de lluvia pues increíbles que hicieron que se derramaran los arroyos.
Nacho, ¿qué significa para ustedes como coordinación el tener un Día Municipal de Protección Civil, ya que tenemos pues el Día Nacional, incluso tenemos también el estatal, si mal no recuerdo? Hay Día estatal, sí, ese es conmemorar la ayuda solidaria local. Fíjate que Autlán fue en ese momento, con sus propios recursos, logró solventar la emergencia. Se organizó la sociedad, se organizó los universitarios y la sociedad en su conjunto para apoyar y auxiliar a toda la ciudadanía que estaba en problemas o que tuvo inundación. Se realizó evacuaciones para poder derivar, por ejemplo, a los refugios temporales. Si vemos esto comparado con algunas que hemos tenido recientemente, que fue Patricia por vientos y que fue Hernán en este año, pues en aquel municipio, por ejemplo, Cihuatlán, quedó colapsado Protección Civil, el Ejército, prácticamente todas las dependencias de auxilio. No hubo quien apoyara en los momentos críticos a la sociedad en esos minutos, porque ellos tuvieron que evacuar sus instalaciones. Y además recordemos que estaba la celebración de los Panamericanos. Iniciaba la inauguración. Que también eso requería bastante esfuerzos y presencia de autoridades y corporaciones en la capital del estado. Sí, en definitivo, fue unas condiciones especiales que hicieron pues que nosotros, en el caso de Autlán, nos pudiéramos hacer cargo de la emergencia. Y este acto solidario, este Día Municipal de Protección Civil, es la reflexión en torno a los fenómenos hidrometeorológicos, que son los que más han afectado a Autlán. Cada que se presenta un fenómeno en el Pacífico, pues se tiene una alerta por los arroyos y la gente tiene un referente y sabe que puede ocurrir cualquier situación. Pero no nada más son lluvias y huracanes, sino que también tenemos los sismos más grandes que han ocurrido en México el siglo pasado. Entonces, tenemos un evento de 8.2 grados, que ha sido el sismo más grande del siglo pasado, porque este siglo, el de 8.2, fue en Chiapas y Oaxaca en el 2017, mientras que el 9 de octubre también del 95 fueron los sismos de Cihuatlán, que fueron pues de 8 grados. Entonces estamos en una zona muy vulnerable y requerimos una cultura de autoprotección, requerimos profesionalizar las áreas de protección civil y que se bajen a todas las dependencias y todas las instituciones para que tengan un plan de respuesta, tengan una capacitación, tengan equipo y sean capaces de responder en una emergencia para salvaguardar la vida. Si todas las dependencias tuvieran su plan de emergencia, sus brigadas, su equipamiento, en un desastre, cuando ocurra, son capaces de organizarse internamente mientras llega la ayuda externa, que en Autlán no tenemos personal para cubrir, por ejemplo, 500 lesionados o 1000 lesionados. Podrá salvar vidas la unidad que tenga, la unidad interna de protección civil que tenga las capacidades de respuesta. Ahí es donde podrán apoyarse. Por eso es necesario que todas las escuelas estén preparadas con esa unidad interna, con esa capacitación, con ese botiquín, con ese extintor, que podrá poner a salvo a los hijos de todas las personas que puedan, porque en razón de que los sismos no tenemos horario ni... No se pueden predecir. No se pueden predecir, pues debemos estar preparados en lo general. Por eso la cultura de autoprotección es fundamental para Autlán y la región, que se desarrolle en un marco de profesionalismo y deje de improvisarse, que voy a medio cumplir con las reglas de protección. Las reglas de protección civil están hechas para proteger el patrimonio, tanto de los dueños como de los que arrendan o de quienes están ahí. Yo creo que es muy importante esta parte, que tengamos conciencia de que la reducción de riesgos de desastre es la estrategia mundial para abatir
los rezagos que tenemos en el desarrollo sustentable de las ciudades y de los países, y que es la única forma para poder salir adelante. Nacho, ¿tú consideras que la cultura de protección civil en Autlán de Navarro ha evolucionado y ha mejorado en los últimos años? Sí, reconocen en nuestro sistema municipal de protección civil, el sistema somos todos, es una articulación que tenemos de todos los sectores, público, privado y social. En Autlán hemos tenido un desarrollo vertiginoso en protección civil, reconocido por otros estados incluso. Nosotros hemos ido a Puebla a brindar los apoyos en el 2017 y le apoyamos a la Unidad Estatal de Protección Civil de Puebla. El gobierno de Puebla nos reconoció al personal por tener esta capacidad de respuesta, y que fuimos capaces de poder evaluar casi 500 edificios públicos federales y estatales estructuralmente para saber si pueden ser habitados o no habitados. Y esto es el que nos hayamos ido como el único municipio que se desplegó con 9 días de trabajo para hacer una etapa importante como es la evaluación de daños. Las experiencias nos han dado una fortaleza, que tener un equipo profesional que responde. Pero no solamente eso, sino que hoy en día tenemos unidades internas de empresas y de lugares emblemáticos que tienen brigadistas que cada año se capacitan. Que eso antes no pasaba, Nacho. No teníamos. Entonces hoy tenemos pues una cantidad de capacitaciones anuales que hacen que podamos responder. Te voy a decir, alguien del mercado decía, bueno, ¿para qué tengo un extintor ahí en el menudo, no? Su hijo, en un cierto día después de haber instalado su extintor y todo lo que le pedimos como exigencia de protección civil para poderle dar un visto bueno que tramitara su licencia, al día siguiente se inició quemando, porque les dimos capacitación. La señora agarra el extintor porque su hijo se le quemaba un auto pues, de reciente modelo, y que al conato aplica el polvo químico seco. Cuando llegamos ya estaba combatido, y hemos encontrado una cantidad de siniestros como la de Aurrera recientemente, como muchos eventos en donde ya hay quien tiene el conocimiento, y este es el avance de protección civil en Autlán. Pero esta es una tarea muy compleja porque se inmiscuye varios factores, ¿no? Como el pago de la licencia, como el que nos ven como una autoridad en donde a veces no se comprende cuál es el objetivo final, que es el que salvaguarden su integridad y su patrimonio. Y en ese sentido, creo que pues, Protección Civil ha demostrado en Autlán la capacidad que puede llegar a tener, porque tiene el personal ya profesionalizado y no se cambia cada periodo gubernamental en lo general, y hay una continuidad. Sí. Nacho, ¿qué significa para ustedes como Coordinación Municipal de Protección Civil el tener este día municipal de conmemoración en pandemia? Bueno, ¿cómo lo viven? Nosotros lo vivimos muy complicado porque finalmente las tareas se aumentaron en materia de responsabilidades. Fuimos los que el único municipio de Jalisco que brindó capacitación previo a la pandemia, o sea, para poder tener tu establecimiento como no esencial o esencial, brindamos capacitación, primero en línea, y que pues a pesar que el Estado solamente te daba la calcamonía con un regreso de una firma de la carta compromiso, nosotros pedimos capacitación y fue aceptada y fue general, y esto tuvimos un grado de avance mucho mayor que cualquier municipio. En materia de 7 meses sin un contaminado por maniobras de COVID, de todos los
en Autlán no se mueve un COVID grave a hospital si no es Protección Civil con sus ambulancias. ¿Qué significa esto? Que los protocolos de Protección Civil previo a la pandemia hubo una capacitación, hubo una preparación, hubo unas reuniones, una integración de equipamiento de una nave sanitizadora que fue la primera de Jalisco y que está brindando apoyo a los municipios de la costa que vienen a entregar COVID, en lugar de regresarse hasta su municipio para que lo saniticen, aquí, terminando el hospital, llegan a la base, se descontaminan y ya se pueden ir pues ya sin el equipo y sin el pendiente de estar en Guadalajara. Solamente lo hace Zapopan a los que vamos de aquí para allá. Hasta ahorita no hemos hecho ningún traslado a Guadalajara. Hoy en día una COVID tarda 30 o 40 minutos mientras se preparan. Nos hablan, hay algún caso grave, se da el código blanco, que es el código que se utiliza para COVID, empiezan a prepararse, a vestirse y tardan 30 minutos más los 10 de después, son entre 40 y 45 minutos, depende de dónde esté, para que llegue una persona. Pero todavía no es aceptado, todavía el día de ayer, alguna persona con problemas respiratorios no aceptaba los elementos y que se hiciera el traslado, pues se queda la gente. Y lo que está pasando es que están muriendo en casa las personas. ¿Por qué crees que está ocurriendo esto, Nacho? Porque saben que yendo a un hospital y siendo intubado ya no los van a ver, ya no van a estar ahí de compañía y pues si se pone grave, pues ya lo entregan fallecido. Pueden mandarlo a Guadalajara, hay muchos que se recuperan, pero hay una creencia sobre este estereotipo de que pues si llegan al hospital ya no los van a volver a ver. Creo que por ahí va. ¿Desde cuándo lo comenzaron a percibir ustedes como Protección Civil? Ya tenemos unos 3 meses con ese tema. 3 meses. Más o menos, creo que desde hace 3 meses la gente busca un privado, los privados nos hablan para transportarlo después al público, casi siempre se ha sido eso, y pues vamos, y a veces en el privado mueren, o nos vamos a los domicilios y mueren, y hay situaciones donde ayer se pone malo y al día siguiente muere. O hay gente que festeja un cumpleaños de una persona mayor y a la semana ya lo entierran. O sea, hemos tenido esos casos. Cada caso es diferente, cada caso que nos estamos viviendo, me gustaría hasta registrar, porque vivimos temas todos diferentes en el COVID. Cada situación que se presenta es un protocolo que tenemos que adaptar y que tenemos que aguantar la presión por muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las principales presiones que sufren ustedes como Protección Civil? Se nos acaban, por ejemplo, los N95 y los muchachos no quieren ir. Mientras no haya N95 no van al servicio. Mientras no haya cloro o sanitización no van al servicio. Entonces, de repente la capacidad ya del municipio de estar proviendo, cuando recibimos material suficiente para los primeros meses fue excelente. En la medida que se fue acabando, las presiones era reducir los tiempos, es decir, te daban tantos litros, pero si el fin de semana había 3 o 4, se iba a acabar el equipo. Entonces, los hospitales, los privados nos proveen a veces de donaciones para poder seguir atendiendo a los servicios. Las ambulancias nos descomponen, las 2 COVID llegaron a estar una semana en el taller, y entonces no había servicio en Autlán. Y íbamos a atender con la protección, pero sin las ambulancias no podíamos llevarlos. Han ocurrido tantas cosas, Carmen, que solamente ahí es donde vivimos y sufrimos todo este tipo de situaciones adentro. Ha tenido que, por ejemplo, adaptarse baños para hacer todos los días a cierta hora hay que bañarse todos, pero cada que van a un COVID tienen que estar, no hemos podido lograr esa consolidación de un baño en el área de descontaminación para poder evitar y afortunadamente, a pesar de todo, con los esfuerzos de los muchachos, hemos logrado tener
cero contaminación por movimiento de COVID, ¿sí? Porque algunos elementos que hemos tenido, que están de vacaciones, que están en contacto, han tenido algún grado de contaminación, pero fuera de lo que es la base. Sí. Nacho, y en este momento podríamos decir que ustedes viven una realidad como Protección Civil y que pareciera que la población, o que algunos sectores de la población en Autlán viven otra realidad. Pues ve nomás los restaurantes, o ve pues la vida campante. La gente ya no está consciente de que el uso del cubrebocas debe usarse. A veces volteas a ver y la gente parece estar exactamente en otra realidad o en una normalidad, no una nueva normalidad, sino una normalidad donde ellos ya lo ven como exageración esto que estamos haciendo. Y bueno, las reacciones son, ustedes les pagan, tienen empleo, pero lo que sufrimos, el estrés que tenemos es a que diario que tenemos un servicio, primero los roles que tienen, quiénes van a ir, quiénes tienen esa capacitación o quiénes son los paramédicos que van a tener la asistencia, ¿no? Cuando nosotros empaquetamos un túnel, una cabina o una cápsula, pues se empaqueta diariamente porque encontramos que el rollo adherente hace nos tenemos tuberías de PVC que armamos, que inventamos para hacer la cápsula, y esos rollos pues se nos acaban frecuentemente y tenemos que estar preparando. Llega una guardia y tiene que tener el equipo armado para responder, ¿sí? Su bolsa para el residuo. Entonces, pues ya nos hemos estado habituando a una rutina que sabemos que tenemos que tener al llegar el equipo preparado, el cloro, la sanitización, de repente falla una bomba de las aspersoras, y son crisis que tenemos que resolver porque los muchachos muchas veces duran hasta 2 horas esperando al hospital que le reciba, o hasta 3 horas normalmente, para que tu vestido llevas 3 horas y el servicio puede durar hasta 4 horas. Y yo me imagino que los que están adentro en las zonas selladas en los hospitales de las áreas COVID, ahí tienen una crisis mayor porque la vestimenta, pues no sé quién dura hasta 8 horas. Nosotros cuando hacemos un traslado, un promedio de 4 horas, si te reciben esperando con tu paciente 3 horas afuera. Y cada equipo, cada gasto, pues ¿qué será? Serán más de 2,000 o 3,000 pesos que gastamos por cada traslado, solamente en el equipo de protección. Sí. Nacho, ¿y qué hacer? O sea, ¿qué puede hacer Protección Civil en estos momentos ante esta situación que estamos viviendo en Autlán, que pareciera que ya no hay pandemia? Tú vas a la Alameda por las noches y parece que la normalidad ya regresó, o que nunca hubo otra nueva normalidad. Te vas a muchísimos lugares y tú ves que la gente ya empieza pues a retomar su vida como si no hubiera pandemia. Eso hizo un incremento en los casos, y el gobernador ajustó una declaración donde estaba a punto de apretar el botón rojo, que no lo pudo apretar esta semana porque los casos descendieron de 360 a 340 y tantos, más o menos, el acumulado semanal. Entonces, pues el peligro es de regresar a la paralización total del comercio, de los no esenciales, que volvería a colapsar el sistema económico. Y bueno, nosotros aquí en Autlán lo que hicimos es convocamos una reunión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil. Le pedimos al doctor Rangel, como presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Protección Civil, presentara un análisis profundo de cómo estaban las cifras y qué estaba sucediendo, y los resultados es que se restringiera los eventos públicos masivos, que se cuidara
el tema de los bares y de los restaurantes, y hubo compromisos ahí que se tuvieron por parte de este consejo, y lo único que estamos pidiendo pues a la gente que pues se dé cuenta que va a haber una crisis muy fuerte nuevamente en los hospitales, porque empezó a crecer la demanda hospitalaria. Generalmente en el estado estaba en el 19%, está en el 21% en esta semana, y que pues el tema del tren abierto que se dejó, y el tema de la apertura, de la cuestión turística y de otros sectores que estaban por abrirse, como los estadios de fútbol, etcétera, son los que han hecho estas cifras en Jalisco, claro, que se acerquen. Pero en el caso de Autlán, Nacho, están abiertos gimnasios, están abiertos restaurantes, están abiertos balnearios, todas las actividades están realizándose. ¿No hay ninguna actividad? La escuela, lo escolarizado. Bueno, solamente, pero hablando de actividades económicas, todas están funcionando, así es, todas están trabajando, aunque sean o no sean esenciales. Exacto. No importa si estamos en semáforo naranja, rojo, verde, amarillo. Todo está funcionando. Todo está funcionando. Y sin medidas, muchas. Hay otros que son muy responsables y las tienen, pero hay lugares públicos que no se acataron ya, el tapete ya no existe, el gel ya no existe. El cubrebocas ya no lo usan. Exacto. ¿Qué esperamos? Pues el rebrote. Y ahí viene. La gente no cree que Alfaro podría apretar el botón de emergencia. Ya dijo que sí lo va a hacer, independientemente de lo que de las repercusiones que tenga políticamente, pues lo va a hacer por responsabilidad, para evitar muertes. Volver a paralizar la economía significa volver a los tiempos de marzo, de abril. Y sería un golpazo. Pues totalmente, porque ahorita, quieras o no, como está abierto todo, pero no hay responsabilidad, y aquí la responsabilidad es la que juega el papel importante, porque todos ya sabemos qué hacer. Sí. Si vas a la vía pública sabes usar, o sea, ya no es de difusión, de hacer campañas y campañas. La gente ya sabe. Ya sabe. Ahora, ante la amenaza, es lo único que puede surgir como conciencia, decir, ay, vuelvo a la cuestión de paralización, pues vuelvo a acatar mis medidas de sanidad, de seguridad sanitaria, pero no se está acatando esa parte, y está en peligro, porque incluso Jalisco tiene sus momentos, ¿no? Vemos a Ciudad Guzmán disparado, Vallarta disparado, y Vallarta está lleno de turismo. Sí. ¿Verdad? Entonces se están abriendo Mazamitla, Tapalpa. Sí, y que además, Nacho, la cifra oficial no refleja la realidad. Hay el tema en el Consejo de Protección Civil fue un subregistro. Sí. Vamos atrasados, o sea, las plataformas van retrasadas, y esto es mundial, ya se dio ese tema, y resulta que no tenemos las cifras correctas. No las tenemos. Incluso hay muchas personas que en su casa pasaron la enfermedad, dicen, yo perdí el olfato, perdí el gusto, tuve todos los síntomas, no me quisieron hacer una prueba en ningún lado. Ya no hay pruebas así. No me quisieron hacer una prueba, entonces yo creo que sí la tuve. Pero, pues nadie me hizo la prueba. Cada 51, o sea, cuando hay una concentración de 300 personas, pues vamos a tener ahí 9 personas que están infectadas. ¿Qué hacer ante esta realidad, Nacho? ¿Con qué mensaje cierras esta entrevista? Bueno, que la responsabilidad ciudadana es aquí el momento de obtener el resultado de lo que podemos decir en este Día Municipal de Protección Civil. Si Protección Civil tiene 3 objetivos fundamentales: proteger la vida, proteger los inmuebles y proteger el medio ambiente. Estos 3 temas están vinculados. Su patrimonio depende de la economía. El medio ambiente, si lo dañamos, estos son los efectos que tenemos. Y la vida está dependiendo en un hilo de los mayores, de que los jóvenes se contaminen. Las cifras de la UDG que dieron sobre este tema de contagios, es importantísimo hacer hincapié en que estamos llevando el virus a nuestra casa con nuestros padres o abuelos, y es ahí donde hay que proteger a ellos con concientización de dejar de acudir a lugares públicos. Y
seguir las medidas de seguridad sanitaria. Esta nueva realidad nos dice que debemos convivir con cubrebocas, con las medidas, podemos activar la economía, podemos tener todo, pero aplicando las reglas de seguridad sanitaria. Muchísimas gracias, Nacho, por tu tiempo y por este mensaje que diriges a la población. Gracias. Y nos vamos a una breve pausita para organizarnos y seguir con la programación de Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Amplia que tuvimos con Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en Autlán de Navarro. Comenzamos con esta que es la segunda entrevista del día en Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Para mí es un gusto recibir por primera vez en nuestro espacio al psicólogo Manuel Alejandro Martínez Abeldaño. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, gracias por la invitación. Alejandro, para nosotros es un gusto tenerte aquí en Letra Fría porque estás trabajando fuertemente en el área de psicología y nos gustaría saber tus impresiones y pues que nos compartas el conocimiento que tienes como experto sobre ciertos temas que en este momento de pandemia consideramos que son bastante importantes. Sí, claro, efectivamente pues sí, en estos momentos hay mucho contenido de ansiedad, mucho contenido de temor, tal vez, con todo esto relacionado a la pandemia, ¿no? O sea, fue una situación que nos llegó de imprevisto, ¿no? Primero que nada, o sea, fue una situación, en el sentido estricto de la palabra, increíble, ¿no? O sea, no podíamos creer que estuviera sucediendo, ¿no? Cuando nos empezaron a bombardear con información de que existía un virus que, pues, era sumamente contagioso y o sea, contagiaba a la gente, los enfermaba, algunos morían, que no había cura, ¿no? Y que teníamos que, la única manera de combatirlo era aislarnos, y empezaron a salir videos por todas partes de gente que estaba aislada, que pues asustada, ¿no? Ansiosa, porque no podía ver a sus seres queridos que estaban hospitalizados con la enfermedad, que fallecían y no los podían ver, que a lo mejor ya no tenían comida y no podían salir. O sea, fue una situación que pareciera que de un día para otro surgió y pues era algo que nadie se iba a imaginar que iba a suceder o que realmente tal vez pensaban que no estaba sucediendo, ¿no? Se surgieron muchas cuestiones de negación, muchas cuestiones de ansiedad, de molestia, de enojo. Que sí, que generaban crisis, ¿no? Básicamente. Entonces, pues sí, así inició, ¿no? Nos cambiaron la manera de vivir, básicamente, ¿no? O sea, de un día para otro pareciera que todo lo que sabíamos que debíamos hacer o como estábamos viviendo, pues ya no podía ser así, ¿no? O sea, ya no podíamos vivir de esa misma manera o tener esa misma dinámica. O sea, nos cambiaron todo, de repente pareciera que de un día para otro. Entonces, pues los cambios siempre son difíciles de aceptar, ¿no? Siempre son difíciles de adaptarse, ¿no? Y más cuando pues no hubo un momento de planeación o no hubo un momento de prepararnos para ese cambio, ¿no? Entonces, de por sí un cambio es muy complicado. Entonces, de repente que es un cambio, podríamos decirlo forzado hasta cierto punto,
pues más aún, ¿no? Y pues surgen muchas situaciones en la gente, ¿no? O sea, al principio sí empezó muy fuerte este aislamiento, entonces de entrada pues fue el perder contacto, ¿no? El perder contacto con la sociedad, con nuestras amistades, con nuestros compañeros. Entonces, pues sí, fueron cuestiones que hicieron que poco a poco, y por la duración que hemos tenido, pues que la gente se vaya cansando, la gente se vaya enfadando. Aparte de que todo lo que puede generar, ¿no? Empezamos a ver, como te decía, nos generaba negación, ¿no? Empezamos a ver la gente que decía, no existe, ¿no? Sí. O esta situación no me convence, no está pasando de verdad, ¿no? Después estaba la gente que, o sea, esta es una situación estresante, ¿no? De por sí. Entonces, también había esta gente que para tal vez manejar ese estrés, trataban de manejar otra idea que les generara un poco menos de estrés o fuera más fácil de aceptar. Empezaron a decir que, pues que más bien no existía el virus, pero era una cortina de humo, por ejemplo, ¿no? Porque cambiaban esta idea para tratar de hacerlo un poquito más llevadero, ¿no? No existe el virus, no se está muriendo la gente. Simplemente quieren tapar otras cosas y entonces nos están aventando este rollo, ¿no? Alejandro, ¿y por qué ocurren estos pensamientos en las personas? Psicológicamente, ¿por qué reaccionamos de esta forma? Pues es justo porque es una situación que nos genera mucho estrés, ¿no? Mucha ansiedad y frustración. Entonces, la gente lo va a manejar de maneras diferentes, ¿no? Y una manera de la mente en específico para manejar estas situaciones estresantes son estos mecanismos de defensa como la negación que te mencionaba, es decir, ¿sabes qué? Pues no está pasando, entonces me baja el estrés, me baja la ansiedad y pues ya hay repercusiones después, ¿no? En la salud o en la sociedad, pero primero es como, bueno, yo para sentirme mejor, para bajarme esta ansiedad, pues voy a decir que no existe, ¿no? O sea, es un mecanismo que la mente tiene para que nosotros podamos, ya es inconsciente, o sea, no es que nosotros pensemos, vamos a utilizar ¿no? Simplemente la mente funciona así, y si nuestros niveles de estrés están hasta arriba, pues la mente dice, tengo que hacer algo para liberarlo, ¿no? Entonces está esto de la negación, está este desplazamiento de, ¿sabes qué? No es esto, no hay un virus, no se está muriendo la gente, simplemente es una cortina de humo. O de repente se puede exponenciar, ¿no? O sea, sí existe y aparte, no sé, los doctores nos están matando, ¿no? Ya ves que también surgía esta situación de si llego al hospital me van a matar. Claro, si llego al hospital, o sea, no voy al hospital porque ahí me voy a morir, ¿no? Porque sí existe y nos están poniendo el virus. O de repente ya se va tan lejos que es, si voy, ¿no? Aparte de que me van a dar el virus, me van a quitar el líquido de la rodilla, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Estas situaciones que realmente, o sea, no sabemos cómo actuar a eso, ¿no? No sabemos cómo controlar estos pensamientos y nos puede llevar a diferentes extremos hasta llegar a un punto donde se exponencia y todo aumenta y se crea entonces ahora sí el caos, ¿no? O la desesperación. Entonces, pues esos son los mecanismos, entre muchos otros, que la mente tiene, que no necesariamente pues nos ayudan, ¿no? O sea, a lo mejor nos van a bajar el estrés, pero ¿a qué costo, no? Y la realidad sigue ahí. Sí, claro, o sea, al final de cuentas, pues solamente estamos ocultando algo, ¿no? O tapándolo de otra manera. Pero pues la realidad está, ¿no? Eso no cambia. O sea, y eso es lo peligroso, ¿no? Porque al final de cuentas, en esta situación, pues el virus existe, la pandemia está, y no va a dejar a menos que nosotros hagamos consciente lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y al hacerlo consciente ya podemos al menos encontrar alguna manera de trabajar en eso, ¿no? Trabajar primero personalmente para que ese estrés, esa frustración, ese miedo, ese temor que nos da esta situación nueva o estos cambios que nos están generando, pues podamos sobrellevarlos de alguna manera para poder ya ser conscientes de qué realmente está pasando, de cuál es la realidad. Sí. Y ahora sí poder llegar a esta responsabilidad de, ok, si existe, no es de esta manera, no es de esta otra, sino tenemos esta realidad que, pues al final de cuentas, tenemos que cuidarnos, ¿no? Claro. Alejandro, nadie estaba preparado para la pandemia. No fue algo que, digamos, vamos a tomar un curso intensivo todo el mundo para prepararnos para esta pandemia. Nadie estaba preparado. Y a cada sector,
a cada persona le ha impactado de manera específica o de manera diferente. Claro. No es lo mismo el impacto que han sufrido, por ejemplo, pues empresarios, papás, hijos, adolescentes, niños. Cada uno ha tenido un impacto específico. Tú nos vienes a hablar de cómo le ha impactado la pandemia a un grupo del que poco se habla, y es el grupo de los adolescentes. Así es. ¿Sí? Sí. Porque esa es la verdad, muy pocos espacios y muy pocos contenidos se han generado de cómo les está impactando la pandemia a los adolescentes. Claro, lo que yo pienso que sucede es que, o sea, los adolescentes aparte es un tema, como tú dices, que no se toma tanto porque cuando ya somos adultos tendemos a hacerlo menos, ¿no? Tendemos, como ya estamos viviendo otras situaciones, a lo mejor otras complicaciones, otros problemas, tendemos a mirar hacia atrás y decir, bueno, lo que tenía antes no era tan complicado, ¿no? O lo que viví antes ya no me genera, pues sí, ya no me genera el estrés que me genera el que vivo ahora, ¿no? Entonces tendemos a hacerlo menos, a quitarle la importancia, ¿no? A restarle interés. Y pues la realidad es otra, ¿no? O sea, lo olvidamos o decidimos olvidarlo y hacerlo a un lado, pero realmente si recordamos nuestra situación en la adolescencia, fueron situaciones muy importantes, ¿no? O sea, son situaciones que vivimos, que tuvimos que tomar muchas decisiones para poder ser lo que ahora somos, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente es un momento de gran importancia y la cual no deberíamos dejar a un lado o hacer menos, ¿no? Todo lo contrario. Y bastaría con recordar lo que vivimos y recordar la importancia que tuvo para nosotros esa situación. Entonces, justamente en esta pandemia, pues sí, están estos adolescentes, está esta etapa donde pues se la están viendo. De por sí la adolescencia ya es una situación complicada también, pues agrégale ahora la pandemia que pues les genera otra crisis, ¿no? O sea, todos vivimos crisis a lo largo de nuestra vida, pero una crisis de la adultez es más específica, ¿no? O sea, a lo mejor ya tiene nombre y apellido. Tengo una crisis familiar, o económica, tengo una crisis laboral, ¿no? Pero una crisis de adolescencia es una crisis generalizada, ¿no? Tenemos cambios biológicos, cambios psicológicos y sociales, ¿no? O sea, nos atacaron en los tres ámbitos como más importantes y son cosas en las que no tenemos el control y son cosas nuevas, ¿no? En la adultez tal vez ya desarrollamos ciertas herramientas antes, justamente en la adolescencia, en el mejor de los casos, donde ya teníamos estas herramientas para poder tal vez sobrellevar o manejar de alguna manera la crisis que estamos viviendo. Y en la adolescencia, pues es completamente nuevo, aún no tenemos ninguna herramienta. En el momento las tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, de por sí la adolescencia ya estamos viviendo cambios constantes, ¿no? Como te decía, en lo biológico, ¿no? O sea, nos está cambiando el cuerpo, o sea hay que pensar nada más en eso, ¿no? Hay que recordar, o sea, los cambios físicos, pues es algo que realmente no tienes control en nada, ¿no? Uh-huh. No sabes qué te está sucediendo, o sea, no sabes, las hormonas están a todo lo que dan y es algo que sucede porque tiene que suceder y no tienes control sobre eso. Entonces, creces, te crece el vello, o sea, aparecen un montón de cambios físicos que te ves al espejo y dices, pues, ¿quién es esta persona, no? O sea, realmente te cambia toda la estabilidad. Eso en lo físico, ¿no? Ahora, en lo psicológico es todavía más complicado. Cuando somos niños, pues ya tenemos como algo determinado. Ya a lo mejor nuestros papás saben quiénes somos, ¿no? Somos los niños o tranquilos, o juguetones, o hiperactivos, pero ya somos alguien, ¿no? Ya aprendimos a lo mejor qué es bueno, qué es malo. Todo esto basado en lo que principalmente nuestros papás nos enseñaron, ¿no? Pero cruzamos la infancia a la adolescencia y llegamos a un punto en donde, pues, decimos, es que ese niño ya no soy, ¿no? Ya no soy ese niño. Porque yo decía sí a lo que me decían, ¿no? A lo que me enseñaban, a lo que me decían que era bueno, que era malo. Entonces, dice, pues ese niño no soy yo, ¿no? Ese niño era el que mis papás hicieron, ¿no?
Que no quiere decir que esté mal, digo, así es como aprendemos, pero llegamos a la adolescencia en este punto de ese niño ya no soy ese niño. Entonces es derrumbar, ¿no? Es destruir toda esta estructura que ya teníamos sobre nosotros y quedamos entonces quiénes somos, ¿no? Si ya sabemos que ya no somos ese niño, ¿no? Pero entonces quiénes somos, ¿no? Ahora. Y genera un conflicto para ambas partes, para hijos y para padres, porque los padres justamente ya tienen una idea de quién eres, ¿no? Nosotros te enseñamos a ser así, ¿no? Te demostramos que esto era bueno, que esto era malo, entonces tú eres este niño que yo ya conozco. Cambia a no soy ese niño, pero tampoco sé quién soy, y el papá se queda con esta idea de no, es que yo sé quién eres, ¿no? Entonces tratan de que la situación siga igual y es imposible, ¿no? Tratan que a lo mejor la relación siga igual, ¿no? Si antes hacíamos esto juntos. Si porque ahora ya no quieres, ¿no? Claro, porque ahora ya no quieres, porque ahora te alejas, ¿no? Pues es que simplemente, pues ya no es ese niño. O sea, es difícil, ¿no? Es difícil también para el padre pasar esta situación y entender que pues lo que vivió con el niño en la infancia, pues ya no va a ser igual, ¿no? O sea, definitivamente ya no va a regresar. Lo vivieron muy bonito, pero ahora va a ser diferente. Ahora hay que encontrar una manera diferente de relacionarnos, ¿no? Porque eso ya no va a volver, eso es seguro. Entonces el adolescente está tratando de buscar quién es, ¿no? Y trata de alejarse de los padres porque sabe que pues esa situación o lo que él había aprendido salió de ellos, entonces, bueno, ahora quiero hacerme mi propio criterio, ¿no? Mi propia opinión. Quiero tropezar solo. Claro, sí, quiero tropezar solo. Entonces, de donde primero te puedes agarrar es de la sociedad, específicamente de tus amigos, ¿no? Por eso vuelven tan importantes, ¿no? Te volteas de donde están tus familiares y te encuentras a las amistades. Por eso vuelven sumamente importantes para los adolescentes, ¿no? Para todos. Y justamente, o sea, de ahí vas agarrando poco a poco tu personalidad, ¿no? Vas diciendo, ok, de este amigo me agrada esto, o de la escuela, de los maestros, vas poco a poco formando, pues sí, quién eres, ¿no? En el mejor de los casos, yéndonos como a el desarrollo normal, vas agarrando de todo un poco, hasta que en un punto vuelve a suceder algo muy parecido cuando eras infante, en lo que a lo mejor, bueno, se llama adolescencia tardía, ya al final, donde vuelve a suceder, ok, tengo ya todo esto que fui agarrando, ahora sí, otra vez, definir quién soy a base de eso, ¿no? O sea, primero vas juntando información y al final retomas y es cuando se genera tu personalidad. Entonces, justo ahora que nos cortaron o nos limitaron esa parte, ¿no? Donde no podemos ir a las escuelas, no podemos salir con los amigos. No podemos salir con los amigos, ¿no? No tenemos esta apertura a la sociedad, pues se vuelve mucho más complicado o más lento el proceso y sí, genera mucha frustración para el adolescente, ¿no? O sea, tener que estar hasta cierto punto forzado a estar en casa, justo donde seguramente es donde menos quiere estar el adolescente en este momento, ¿no? Porque quiere separarse de toda esta idea de los padres y de lo que sabían que era él antes, y ahora pues tiene que estar ahí la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces no tiene la misma fuerza de dónde agarrarse, porque a lo mejor sí puede estar en conexión en la computadora con sus compañeros, las escuelas están en línea, pero pues al final de cuentas no es lo mismo, ¿no? No puedes convivir de la misma manera, no puedes aprender de la misma manera. Entonces se vuelve complicado. Y aparte, sumándole, ya vamos en los dos primeros aspectos, sumándole a la sociedad, que pues te está atacando todo el tiempo, ¿no? Te dice, ya no eres un niño, pero tampoco eres un adulto. Entonces, otra vez la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué soy, no? Si no soy un niño y no soy un adulto, a veces te quieren tratar como niño, a veces te tratan como adulto, entonces es una confusión total, ¿no? En todo. En lo biológico, pues estás confundido. En lo psicológico también. En lo social también te están confundiendo, te están mandando informaciones de todo tipo que se cruzan o que no tienen nada que ver una con otra. Entonces es una situación muy, muy difícil, ¿no? Hay mucha confusión, hay muchos cambios todo el tiempo y pues es una duración larga, puede ir desde los 11, 12 años hasta los 19, 20 años, ¿no? Entonces es una etapa grandísima, importante,
Y sumado a esta pandemia donde nos están limitando esas conexiones o ese contacto con los demás, pues genera en el adolescente todavía más frustración y más confusión y menos respuestas, ¿no? ¿Y quién se encarga ahora de los adolescentes, Alejandro? Pues mira, te lo pregunto porque los padres de familia, y con esta dinámica de la pandemia, pues de acuerdo a las experiencias que he tenido de amigos conocidos, es que pues su principal preocupación es la estabilidad económica en este momento, ¿no? Que si perdieron el empleo, pues recuperar el empleo, y si tienen empleo, pues mantenerlo, ¿no? Y se preocupan, y el tema de la pandemia a los adultos los tiene ocupados y preocupados en ciertas cosas. Tengo amigos, amigas que tienen hijos adolescentes y que sí le están batallando mucho, Alejandro, que no saben en este momento cómo comunicarse con ellos, que pareciera que la pandemia sacó como los demonios de los jóvenes y que no saben cómo hacerle, ¿no? Porque pareciera que las preocupaciones que realmente importan son las de los adultos, porque son los que tienen que sostener o son los pilares de la casa. Claro, sí, o sea, es lo que te decía, ¿no? Cada quien está viviendo su crisis, eso es, también es un hecho, es una realidad. La cuestión es que, pues, al final de cuentas, son o somos padres y hay que preocuparnos por, en este caso, nuestros hijos, ¿no? O nuestros adolescentes. Sé que la cuestión es complicada para los papás, ¿no? Tampoco es algo muy sencillo de, oye, ponle atención. No es que no quieran ponerle atención, ¿no? Simplemente es que, pues, la situación está tan complicada también para ellos en su crisis, digamos, normal, ¿no? O sea, de su vida, más la situación de la pandemia. Pues sí, se vuelve muy complicado también poder atender todos los aspectos en casa, ¿no? Entonces también hay una situación de empatía mutua, ¿no? O sea, primero sí es entender que sí es importante lo económico, claro que sí es importante la cuestión laboral, porque pues al final de cuentas es la realidad y tenemos que continuar con nuestra realidad para sobrevivir, ¿no? Pero no olvidar, ¿no? Sabemos que a lo mejor no hay tiempo suficiente en algunos casos, no lo sé, pero no olvidar que no es lo único que hay, ¿no? No es la única realidad, también hay otra realidad en casa donde, pues sí, los adolescentes la están pasando mal, ¿no? También, y es importante también lo que ellos están viviendo. Entonces, pues sí, mira, de por sí el tener una relación padre-hijo-adolescente es complicada de repente. A lo mejor lo que se puede hacer para tener una mejor relación o un mejor contacto o un mejor acercamiento es hacer un poco de trampa, digamos, ¿no? O sea, es apoyarlo de una manera discreta, ¿no? Una manera moderada donde no sea como imponer, ¿no? Porque, te digo, el adolescente lo que está buscando es alejarse de las ideas de los papás porque ya no quieren eso, porque lo fueron y no están seguros si realmente todo eso que les dijeron sí va con ellos o si están de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, por eso cuestionan todo y cuestionan todo lo que les dijeron en la infancia, ¿no? Y seguramente después muchas de esas cosas las vuelvan a tomar, ¿no? Pero ahora ya con la seguridad de que es lo que ellos quieren y es su manera de pensar y cómo realmente se sienten. Entonces, no es decirles qué tienen que hacer, porque nunca va a funcionar a nadie, ¿no? Ni a los adultos nos funciona. Es apoyarlos, a lo mejor en vez de decir, debes hacer esto, deberías hacer esto, a manera de anécdota tal vez, ¿no? De experiencia. ¿Sabes qué? Yo una vez tuve esta situación y yo hice esto, ¿no? Entonces el niño, al adolescente no le estás diciendo qué hacer, simplemente le estás dando una opción, ¿no? Que es justamente lo que él está buscando en este momento. ¿Cuáles son las opciones que él tiene para que él pueda tomar la que a él mejor le convenga? Que a lo mejor se va a equivocar, a lo mejor le va a batallar. Yo sé que los papás más bien están buscando que no sufran o que dice, bueno, sí, yo ya lo viví, entonces más bien hazle por acá, ¿no? Yo no quiero que pase por esta situación, pero pues al final de cuentas la tienen que pasar, ¿no? Esa situación que nosotros mismos vivimos nos ayudaron a que ahora tengamos esta experiencia de, ¿sabes qué? Por ahí no era, ¿no?
Y lo más difícil a lo mejor también puede ser para el papá es justo eso, como hacerse un poquito a un lado, ¿no? O sea, no dejarlos, claro que no, pero sí dejar que avancen, sí, que vuelen, que también experimenten el desamor, ¿no? Que experimenten todas estas situaciones que sí son dolorosas, pero nos van a ayudar, nos van a dar esta herramienta para que en un futuro tengamos de dónde agarrarnos si nos vuelve a suceder algo parecido, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es la cuestión, sí es complicado, pero pues es un trabajo en equipo y sí hay que ser discretos, por así decirlo, ¿no? O suaves, es simplemente estar ahí cuando lo necesiten, ¿no? Claro. Ellos mismos se van a acercar en algún momento y a lo mejor ellos ya pedirán algún consejo, ¿no? Pero si lo que queremos es más o menos guiarlos, que es el punto, pues lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Como simplemente decir qué fue lo que nosotros hicimos en nuestras situaciones, que también estuvimos en sus zapatos, generar esta empatía mutua y eso va a ayudar, eso va a funcionar mucho para los adolescentes y al mismo tiempo para el adolescente entender a sus papás también va a ser muy valioso, ¿no? Saber que ellos también pudieron experimentar cosas parecidas a lo que él estaba experimentando y que todo va a salir bien porque de repente parece un caos, ¿no? en nuestra mente en la adolescencia, que todo está mal. Entonces, por eso siempre estábamos en esta situación de enojo, de molestia, de estar solos, ¿no? Entonces, es complicado, pero pues es importante, ¿no? Sí. Alejandro, para ir cerrando esta entrevista me gustaría pedirte un consejo puntual para padres y un consejo puntual para adolescentes. Pues para los padres yo creo que lo más importante sería sí recordar su adolescencia. Yo lo vería de esta manera, para así poder generar empatía, ¿no? Que creo que en estos momentos es muy importante. Entonces solamente es sencillo, ¿no? O sea, es recordar lo que nosotros vivimos y lo importante que fue para nosotros todo lo que pasamos, ¿no? Aunque de repente suene a estas alturas ya algo sencillo como nuestras amistades, ¿no? Quién sí, quién no, tener una pareja, cómo sobrellevar eso, cómo sobrellevar lo que nosotros queríamos y lo que nuestros papás decían que debíamos hacer, o sea, recordar todas estas situaciones que nosotros vivimos que fueron importantes y que generaron un impacto para nosotros y que entonces de la misma manera nuestros hijos adolescentes lo están viviendo, ¿no? Entonces, que los entendamos y que simplemente recordemos que sí es importante, que sí, a lo mejor nuestras cuestiones actuales pueden repercutir a mayor escala, a lo mejor a nuestras familias en general, no solamente una persona, pero pues lo personal, lo individual también es sumamente importante y si no logramos pasar esta etapa de la mejor manera, a lo mejor cuando seamos adultos va a ser más complicado sobrellevar estas situaciones. Sí. Entonces, solamente recordar y ser empáticos, ¿no? Y que es importante lo que están viviendo. Y para los adolescentes, para los jóvenes, pues también entender también esa empatía, ¿no? O sea, esta cuestión que te decía de que los padres también están viviendo una adolescencia, ¿no? Otra vez, o sea, están en esta cuestión de es que tú y yo éramos muy unidos, ¿no? Por ejemplo, tú y yo íbamos por una nieve o jugábamos o te hacía este chiste y te encantaba, ¿no? Y te morías a reír, o sea, te morías de risa y ahora lo quiero volver a hacer porque te veo triste y quiero que te rías, ¿no? Quiero que estés bien. O sea, que también los jóvenes pues puedan ver que lo que hacen sus papás es porque los quieren, ¿no? Porque quieren que estén bien, porque se preocupan por ellos, solo que tampoco saben cómo hacerlo, ¿no? Igual que ellos están en una situación que les está generando cambios en su vida, ¿no? A lo mejor ya no son, como te decía, no son biológicos, a lo mejor ya no es social, pero sí es psicológico, ¿no? Porque también tienen que dejar algo a los que ellos estaban acostumbrados, algo que ellos pues apreciaban bastante, que era esta relación que ya tenían con su hijo, este conocimiento de yo sé quién es, ¿no? Y ahora ya no lo estoy entendiendo, entonces pues ellos se agarran de lo que sabían. Entonces también es una situación complicada para los papás, o sea, la adolescencia la están viviendo ellos, pero pues al final de cuentas es una situación que involucra a todos, ¿no? Entonces también entender que ellos también están pasando por algo complicado, ¿no? Al mismo tiempo que ellos, entonces pues es mucha comunicación, ¿no? Es mucha comunicación. Sí, no es nada sencillo, Alejandro. Nada sencillo, sí, realmente no es sencillo, pero pues es lo que se necesita, ¿no? Entonces, empatía y que las dos partes entiendan que están pasando por algo complicado,
por algo importante, pero que sí lo pueden llevar a la mano, ¿no? Sí pueden trabajar de la mano los dos. Perfecto. Alejandro, te agradezco mucho el tiempo y esta charla, bueno, más que una entrevista, yo la tomé como una charla muy amena, muy buena. Creo que tus palabras podrán ayudar a muchas personas que nos escuchen, que tengan hijos adolescentes, que no sepan en este momento qué hacer o cómo hacerle, porque ya son 6-7 meses de pandemia. Claro. Y que después de haber escuchado la entrevista con Ignacio Arroyo parece que esto todo va mal. Sí, y que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo afronto? ¿No? Claro, es complicado, pero pues sí, te agradezco la invitación y ojalá realmente pues pueda ayudar en algo, ¿no? O simplemente con que mis palabras a lo mejor puedan hacer algún cambio o algún pensamiento o que puedan analizar sus situaciones, pues ya me doy por bien servido, ¿no? Te invitaremos para que regreses a charlar de otros temas. Muchísimas gracias. ¿Parece? Claro que sí, aquí con mucho gusto. Y que tengas un excelente inicio de semana, Alejandro. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes que nos siguen. Nos vamos a una breve pausa para continuar con el contenido de Matutino LF, el noticiero de Letra Fría. Gracias por mantenerse comunicados y con nosotros en esta transmisión en vivo. Después de haber tenido estas dos entrevistas amplias, haber movido un poquito la dinámica del noticiero, vamos a retomar el contenido que ya teníamos programado para todos ustedes. Comenzamos con la información nacional porque trascendió este fin de semana este movimiento dentro de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, porque pues Muñoz Ledo asegura que tomará hoy la presidencia de Morena a nivel nacional y le explico que el autoproclamado nuevo dirigente nacional, y digo autoproclamado porque él es el que se dice el ganador, el nuevo dirigente, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que tomará la presidencia del partido hoy, pese a que el Instituto Nacional Electoral, el INE, declarara un empate técnico entre él y Mario Delgado en la encuesta para definir quién llevará las riendas del partido de Morena. Y publicó en Twitter: tomaré la presidencia de Morena a las 12 horas, invito a la militancia a que me acompañe, confío en su solidaridad. Hace 40 años que lucho por la democracia en México y por las instituciones electorales. Así es que él está invitando a los morenistas a que lo acompañen hoy en su toma de protesta, en este acto simbólico que va a llevar a cabo. Delgado, por su parte, acusó a Muñoz Ledo de poner a su partido en contra del presidente de México. El partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, enfrenta en Jalisco un escenario muy complicado que de hecho también se ve repercutido en los diferentes distritos electorales. Así es que, pues este es el tema que está trascendiendo ahorita en Morena. La decisión que ocurra en México
la decisión que se tome en Morena a nivel nacional va a tener implicaciones y repercusiones en Jalisco y por supuesto también en los distritos electorales. ¿Usted sabe cómo se encuentra Morena en el distrito 18? Prácticamente no tiene mucho trabajo realizado. Ya el proceso electoral está aquí a la vuelta de la esquina y Morena todavía sigue con jaloneos, no tiene liderazgos definidos y consolidados, no se sabe muy bien qué va a pasar con el Movimiento de Regeneración Nacional y cómo le va a hacer para las próximas elecciones, así es que será un partido que nos dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Esta es la información nacional y enseguida nos vamos ya con el reporte especial que tenemos por coronavirus. Y ahora le informo que nos dieron una buena noticia, al menos así nos la quieren hacer parecer, que Jalisco libra el botón de emergencia, que cada vez, de acuerdo a las autoridades, estamos más cerca pues de que nos lo aprieten o de que nos activen este botón. Y gracias a que la tasa de incidencia de contagios de COVID-19 bajó de 360 a 348 por millón de habitantes, tampoco se activará esta semana el botón de emergencia en Jalisco. Sin embargo, este indicador sigue cerca del máximo, que son 400 casos. Actividades recreativas durante 14 días. Desde el pasado 5 de octubre, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, llamó a los ciudadanos y autoridades a reforzar urgentemente las medidas de prevención contra el coronavirus, pues el incremento es bastante notorio en el estado. Incluso se dio a conocer que no había condiciones para la apertura de los estadios y los antros, pero pues en algunos municipios todo está operando de manera normal. El titular del Ejecutivo Estatal había adelantado que de activarse el botón de emergencia se cerrarán restaurantes, se cerrarán bares y no se permitirá la operación de ningún comercio durante los fines de semana. Es decir, lo único que va a estar abierto serán los negocios esenciales, farmacias, supermercados y estas instituciones que ayudan a prestar auxilio y socorro a las personas. Nos volverían a parar en seco si nos aplican este botón de emergencia. A nivel federal, la Secretaría de Salud mantiene a Jalisco en color naranja dentro del semáforo epidemiológico, lo que significa que aún persiste un alto riesgo de propagación en el virus. Le digo que en Jalisco se suman 78,125 casos de COVID-19 acumulados y estamos contabilizando en la cifra oficial 3,553 casos. Este es el panorama que tenemos en Jalisco. Y ayer precisamente a nivel nacional, José Luis Alomía, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, confirmó el primer caso de SARS-CoV-2 y de influenza H1N1 en México. Es el primer caso registrado que se tiene de una persona que está padeciendo las dos enfermedades. Y esto preocupa a las autoridades y debería preocuparnos a nosotros como población, ya que ya estamos con la temporada de influenza y que si sumamos los riesgos de la influenza con el coronavirus y también el dengue, que se encuentra también en una situación pues muy compleja, tenemos varios riesgos de los cuales ocuparnos y preocuparnos. Así es que después de esta confirmación del primer caso de coronavirus e influenza en México, en esta conferencia de prensa ayer se detalló que el caso fue detectado en una mujer de 54 años de edad y que como antecedentes importantes, ella padecía de enfermedades autoinmunes, de haber padecido cáncer, además de que también contaba con antecedentes de presentar obesidad y enfermedad pulmonar crónica. Esto lo dieron a conocer ayer, insisto, en la conferencia vespertina que ofrecen diariamente. Y a nivel nacional le comunico que México sumó ya al corte de este 11 de octubre, es decir, hasta ayer, 81,781 muertes por COVID-19, con 817,000
503 casos de contagios confirmados de coronavirus. Así lo informó la Secretaría de Salud también en esta conferencia vespertina. Y José Luis Alomía, director general de epidemiología, detalló en esta conferencia 806 casos sospechosos, aunque con 969.859 casos negativos acumulados en el país. Esta es la información que tenemos sobre coronavirus. Y hoy Jalisco se encuentra realizando una actividad bastante importante para la feligresía católica, porque la Virgen de Zapopan ya inició su recorrido de Guadalajara a Zapopan. Se vive la Romería 2020. Y luego de la misa de despedida oficiada esta mañana en la Catedral de Guadalajara, la Virgen de Zapopan inició el recorrido de regreso a su basílica, hoy alrededor de las 7:30 de la mañana. El contingente inició su marcha por la cara sur de la Catedral Metropolitana y tomó rumbo por el Paseo Alcalde hacia la Avenida Juárez, para después dirigirse a la Avenida Federalismo, por donde avanzaría hacia el norte. Por primera vez en la historia de esta romería, la Virgen de Zapopan avanza sin multitudes de fieles debido a la contingencia de coronavirus. Aunque en las primeras imágenes del recorrido se puede observar la presencia de algunas personas que se asoman a los edificios de las rutas, no se compara en nada la presencia de los fieles en esta romería, por ejemplo, que la del año pasado. Así es que la generala va avanzando ya de regreso a su basílica. De Israel Aguilar, de Jocelyn Ramírez y de Jani Estrella. Yo le deseo a usted que tenga un excelente inicio de semana y que nos sintonice mañana en punto de las 9 horas.